Bien, ahí supuestamente está grabando ya. Listo. Bueno, este, si quieren vamos a empezar con los que ya están. Ahí lo que por ahí tengo Marcos es un poco de retorno, debe ser por tu audio, pero no te lo puedo sacar. No me deja. Ahí va. Ahí está. Este, bueno, como les decía hace un ratito, bueno, vamos a hacer la consulta que corresponde al día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar sobre todo con los temas de las últimas dos teorías, que son la de el modelo estructurado de Surban, que ahora vamos a ver, que es de las técnicas de simplificación, y el tema de los modelos de proceso, ¿sí? Em, bien, saben que ahí acomodo algo de la pantalla completa. Ahí está. Les decía, esto primero tiene que ver con los requerimientos. Habíamos visto diferentes técnicas y hay una que tiene que ver con el análisis de estructurado moderno, que es lo de el diagrama de flujo de datos, que vamos a repasar un poco, que es una técnica que por ahí no la trabajamos en la práctica, pero es algo que se ha utilizado mucho en diferentes desarrollos de sistemas, ¿sí? Básicamente, el sistema tiene como desarrollo tres objetivos primarios, que es describir lo que requiere el cliente, establecer una base para la creación del diseño del software y definir un conjunto de requisitos que se puedan después validar, ¿no? Para eso, este análisis estructurado se compone de distintos elementos, ¿sí? Que es como eje central, es algo que se conoce como diccionario de datos, que va a ser un lenguaje común que se va a utilizar para el desarrollo de sistemas. El diagrama de densidad de relación, que probablemente lo conozcan, este se utiliza sobre todo en bases de datos para definir la estructura de los datos. El DTE, o diagrama de tensión-estado, que también lo conocen. Y se le suma el diagrama de flujo de datos, o DCD. Esto es lo que aparece como nuevo, ¿sí? Con esto vamos a especificar el proceso, con el de transición-estado vamos a especificar el control, y para describir los paquetes de datos, el diagrama de densidad de relación. Esto siempre con un mismo lenguaje común y con la misma descripción de los elementos, ¿sí? Bien. El modelado funcional de DCD, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los elementos que componen a esta técnica de especificación, como lo hicimos con todas las que vimos hasta ahora. Sería el tema de, en principio, las entidades externas, ¿sí? Que son los elementos del sistema, de otro sistema, que puede producir o recibir información. En este caso es el cliente quien produce información, el editor quien la recibe, en este caso. Se representan con rectángulos, ¿sí? Después están los círculos que representan los procesos, que son las transformaciones, se las suelen llamar burbujas. Es un proceso que se aplica a los datos, bueno, al control que vamos a dar, y los modifica. Por ejemplo, dice verificar si el pedido es válido, crear la petición de editores, serían como los procesos que vamos a desarrollar. Y las flechas que representan el flujo del dato, ¿sí? Que es un elemento de datos que está circulando, ¿sí? Bien, con estos elementos se compone por un lado el diagrama y por otro el diccionario de datos. En el diccionario de datos lo que se establece son para cada uno de estos elementos listado organizado, ¿no? Por ejemplo, para los flujos me va a decir cuál es el nombre de ese flujo, por ejemplo, de detalle libro, no me acuerdo si en el anterior estaban, pero sería este de acá, detalle libro. Va a describir qué contiene,
qué es el flujo cadre, cuál es el origen, libros, cuál es el destino, validar pedidos, ¿sí? Libros va hacia verificar el pedido, validar el pedido. Y el contenido es lo que tiene el flujo, que es lo que me interesa, ¿sí? Código de libro, en este caso, cantidad, ¿sí? Ubicación, código editorial, autor, etc. El proceso, que es el nombre de cada proceso, que dice cuáles son las entradas, las salidas, en este caso es el validar pedido, y lo que hace es especificar en este contexto cómo está formado, ¿sí? Verificar el pedido, lo que entra, que son estos tres, y lo que sale, y el almacén, que es otro de los elementos, que extraca clientes, pedidos, editores y libros, que son los lugares de almacenamiento permanente de los elementos. En este caso, en un nombre, como dice acá, cliente, la longitud que tiene ese registro, si es acceso directo o acceso secuencial, porque también tenemos que ver cómo accedemos a esos datos, la descripción y si tienen o no tienen algún índice de acceso, ¿sí? Para poder leer esa información, y después por cada uno los campos, el tipo, la longitud, tenemos toda la información. Y hace que esta descripción, a diferencia de las demás técnicas que vimos, lo que se destaca es que se describen en detalle los datos, ¿sí? Casi a nivel de registro, fíjense, ¿sí? Bien. Ese es el diccionario de datos, que es sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Ok. Bien. El Jordan, la propuesta que hace con esto es definir como dos modelos para poder trabajar esto. Es lo que se conoce como el análisis estructurado modal. Es el modelo esencial, el modelo ambiental, el modelo esencial que está compuesto del modelo ambiental y el modelo de comportamiento, ¿sí? El modelo ambiental es el ambiente y el comportamiento es el sistema, este que vemos en rojo. Y la nube es el ambiental. Eso compone el modelo esencial. Entonces, ese ambiental tiene tres cosas, son las interfaces entre el sistema y el ambiente. Declaración de propósitos para que es el sistema, el diagrama de contexto, que son burbujas de nivel general que dan un marco genérico de lo que es el contexto, y la lista de acontecimientos, ¿sí? Que sería todos los acontecimientos que van a cambiar de estado del sistema. Esa lista de acontecimientos se transforma después en procesos, en burbujas. Sería lo más parecido, pero se escriben de otra manera, a las historias de usuario, por decirlo de alguna forma. El modelo de comportamiento, que es el sistema en sí mismo, se compone de CDD, que es el que armamos en las burbujas, lo nuevo, el DER, el cambio de entidad de relación, el diccionario de datos y el DTM, el diagrama de transición de estado. Así es como se conforma ese modelo, ¿sí? Bien. Algunas cosas como para repasar, aunque ya lo vimos en la teoría, pero por ahí está bueno que lo tengan, es esa declaración de propósito, que son una o dos frases que se indican el objetivo del sistema, y el contexto, que es una sola burbuja que representa el sistema en su totalidad. Pero, ¿qué modelamos acá? Modelamos su relación con el ambiente, ¿sí? Eso es lo macro, lo que se ve de afuera. Fíjense que solamente tenemos entidades externas y en este ejemplo no hay almacenes porque no hay ningún almacenamiento externo en el cual me pasan información o yo dejo información para otro sistema, si no lo tendría que poner. Es todo lo que me comunica con el ambiente en el cual estoy inserto. Los acontecimientos, que son los estímulos, son de dos tipos: flujo, temporal o control. Flujo y temporal, ¿sí? Se usan todo el tiempo. Flujo es cuando llega algún dato, y temporal es cuando en determinado momento se dispara. Por ejemplo, al finalizar el día se imprime un listado de la facturación realizada. Control tiene que ver con controles de, por ejemplo, prendido, apagado, etcétera, que puedan ocurrir. El diagrama de flujo de datos común no existe, hay que extenderlo, ¿sí? Hay una extensión sobre los GCD para poder simular control. Entonces, lo que trabajamos después de este modelo, vuelvo un segundo, ambiental,
¿sí? No me deja llegar al dibujito. Ahí. Modelo ambiental, ¿sí? Después de trabajar en el ambiental, vamos a volver al de comportamiento, ¿sí? Que era el rojo. En este nos vamos a focalizar sobre todo en el DCD, que es lo nuevo, lo demás, y el diccionario de datos que lo vimos recién. Entonces, ¿cómo se llega a este DCD? Se llega desde el modelo de contexto, que está al nivel 0, que pasa al nivel 1, ¿no? Tengan presente que acá estamos en las metodologías de desarrollo clásicas, que son modelos de proceso y que tienen esta estructura jerárquica tipo top-down, ¿sí? Entonces, vamos a ir descomponiendo a partir de la lista de acontecimientos en diferentes niveles y vamos a ir desarrollándolos y componiéndolos en su integridad. Fíjense, este de acá es el nivel 1, el nivel 0 ya lo vimos, que era el global, ¿no? El redondel con las 3 cajas. En el nivel 1 sí ya empiezan a aparecer, bueno, obviamente, lo que corresponde a el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces ahí encuesta, análisis, diseño, bueno, implantación, descripción, instalación, bueno, hay diferentes cuestiones que van ocurriendo. El de análisis, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, yo podría explotarlo de alguna forma y verlo en este espacio que tengo acá, que es el de que estábamos analizando hoy, que ya es otro nivel donde hay otros elementos, ¿sí? Indicando si el pedido es válido o inválido, crear la decisión de editores. Acá sí hay un poco más de descripción de qué ocurre y cómo se almacenan los elementos, ¿no? Esta es un almacén que se consulta, otro que se consulta, uno que se guarda, uno que se vuelve a consultar también, y acá se consulta y se le manda algo de edito. Puedo leerlo, fíjense, rápidamente, pero yo para poder saber realmente si esto está bien, tengo que ir al diccionario de datos, agarrar cada uno de estos flujos, pedido, detalle libre, estado de crédito, pedido válido, pedido por lote, orden de compra y dirección, y ver cómo se compone para ver si los datos fluyen de manera adecuada. Bueno, después lo que ocurre es la nivelación. Se imaginarán que yo puedo seguir descomponiendo, hay que ver hasta qué nivel se hace, obviamente que cuando la burbuja es una sola acción no tiene sentido, ¿no? Esta burbuja tiene que transformar de alguna forma y por ahí carece de sentido un mostrarnos un nombre. Habría que ver hasta qué nivel descompongo. Y después tengo que nivelar. Ver si están al mismo nivel, si no me pasé, si lo tengo que reagrupar, si lo sumo en una burbuja más grande. Esa forma de trabajar es la que se corresponde con esta metodología, ¿sí? Así que bueno, esta metodología, si quieren, como siempre, en el chat pueden hacer algunas preguntas que después las respondemos. Vamos a ir avanzando con el otro tema, ¿sí? Que es el tema que se refiere a los modelos de proceso en sí, como para entender un poco dónde cuadra esto. Estos modelos de proceso que nosotros vimos, que ya los vieron en la teoría, tienen que ver con ese proceso de desarrollo de software, ¿sí? Son esas necesidades que tiene el cliente, nosotros establecemos un modelo y lo realizamos. Ahora vamos a empezar a avanzar, por así decirlo, saliendo de la etapa de licitación y de especificación de requerimientos y vamos a avanzar hacia las siguientes etapas. Todo eso compone el modelo de proceso. Nosotros en Ingeniería Software 1 los enunciamos, los mostramos, los vamos a trabajar en profundidad en Ingeniería Software 2. Ustedes van a vivir, digamos, de alguna manera, cómo transitar todo este modelo de proceso de software, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Como dice la definición, el conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software. Básicamente, este modelo es una representación simplificada, ¿sí? Y pueden incluir diferentes actividades, eso es lo que los diferencia unos de otros. Es decir, esos procesos, esos productos, los van a diferenciar en diferentes modelos. ¿De acuerdo? Va a haber diferentes actores y diferentes cosas que se van a ir produciendo.
Básicamente el modelo tiene que establecer todas las actividades, utilizar recursos, sin restricciones, puede estar compuesto obviamente por procesos y subprocesos, cada actividad tiene entradas y salidas que son definidas, tienen que organizarse en una secuencia, digamos, de alguna forma, no es secuencial en el sentido este y este y este, sino van a ver que hay variantes, pero tienen que estar predefinidas para poder armar un organigrama de cómo van a trabajar con las tareas. Existen, digo, porque pueden ser algunas solapadas, eso voy, ¿no? No es solamente lineal. Existen principios que orientan a las metas de cada actividad y las restricciones obviamente se van a poder aplicar a los recursos, a los productos, obviamente que hay que tener en cuenta todos los requerimientos funcionales y no funcionales. En modelos de procesos se utiliza una palabra que es muy común, que es ciclo de vida, ¿sí? Que es el proceso que implica la construcción de un producto. ¿Sí? Cuando hablamos de software, básicamente nos referimos específicamente al diseño del desarrollo de software y tiene que ver con su concepción, implementación, entrega, utilización y mantenimiento. Todo es el ciclo de vida del software. ¿Sí? El modelo de proceso de software es esta representación abstracta y estas definiciones igualmente que ustedes las van a escuchar y las van a leer en los diferentes libros como Summerville, ESMA, Turbo, ¿sí? Se las conoce también como paradigma de software. Todas son equivalentes. Lo que pasa es que corresponden a diferentes momentos históricos de la ingeniería de software, por decirlo de alguna manera. En la actualidad hablamos de modelos de proceso, ¿sí? Pero todos refieren a lo mismo. Lo que pasa es que el término se fue ampliando en la medida que fueron apareciendo más metodologías de desarrollo, ¿sí? Más modelos de proceso de software. Nosotros hoy vamos a ver un núcleo de estos modelos de proceso que son las tradicionales, de las que trabajan en general con sistemas que tienden a ser más estructurados, ¿sí? Vamos a ver otras en las clases que vienen que tienen que ver con las metodologías de desarrollo ágil, que responden a otro tipo de sistemas a desarrollar. Los modelos también pueden ser prescriptivos o restrictivos. ¿Sí? Prescriptivos quiere decir que describen claramente las actividades, cómo tienen que ser, en el orden, que aseguran la calidad, el mecanismo de control, que establecen el flujo de trabajo. Las prescriptivas describen la forma en que se realiza. ¿Sí? Eso, los modelos tienen este doble juego. Y ambos modelos deberían ser iguales. ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos de proceso más tradicionales que yo les menciono? Algunos los conocen, por ahí los conocen desde el primer día que empezaron la carrera, que es el modelo en cascada, es el típico de análisis, diseño, implementación, mantenimiento, el modelo en D, el modelo de prototipos, el desarrollo por fases, que puede ser incremental o iterativo, y el modelo en espiral o de Bohem. Cualquiera de ellos son modelos de proceso, ¿sí? Ahora, voy a volver un poquitito atrás, porque hasta acá teníamos. ¿En qué se diferencian estos modelos de proceso? Que todos describen el sistema en un conjunto de tareas y donde estos modelos se diferencian en la manera en la cual articulan esas tareas. Por ejemplo, el modelo en cascada es un modelo que se utiliza, es el más utilizado y el que más se utilizó con los sistemas altamente estructurados, donde las etapas van cayendo en cascada. Termino el análisis, paso a diseño, termino el diseño, paso a la codificación, termino la codificación, paso a la prueba lo implemento, lo pongo en producción y lo mantengo. Si hay algún inconveniente, bueno, hay que revisar alguna etapa anterior, ¿no? Pero digamos que va en cascada, por eso se llama modelo en cascada. El modelo en D caza estas tareas que yo les dije como una vez corta y establece momentos de revisión en forma transversal. ¿Sí? Entonces este modelo no cae en cascada, sino que tiene un ida y vuelta.
Los modelos de prototipo que son muy utilizados y se aproximan un poco a las metodologías ágiles, hay de dos tipos, el evolutivo y el desechable. El modelo evolutivo es el que yo lo empiezo a hacer y sigue evolucionando. Por ejemplo, levanto una interfaz de HTML, ¿no? Y la muestro. Y le empiezo a dar interacción o interactividad programando en PHP con la base de datos. Y la muestro. Y avanzo sobre ese prototipo. Entonces evoluciona el sistema final, que va a ser un sistema, no sé, web, PHP, conectado a una base de datos MySQL. Entonces va evolucionando. El desechable es uno que después no termina en eso, pero probablemente se necesite. Por ejemplo, puedo pensar una interfaz dibujada, por decir algo, en papel, que no sería muy útil, pero para tomar decisiones previas, o dibujarlo en la computadora, pero después la tengo que programar, ¿sí? O hacer un modelo, por ejemplo, les cuento, una manera de prototipar muy común en el desarrollo de aplicaciones de software educativas, es, porque hay que tomar otras decisiones que exceden al desarrollo habitual, es trabajar con un PowerPoint, ¿sí? La manera de modelar es con un PowerPoint. En el PowerPoint hasta puedo simular una cierta realidad. Entonces, pongo los elementos, los iconos, los lugares, puedo escribir al pie indicaciones, por ejemplo, para el diseñador gráfico, para el locutor, para el programador, ¿no? Que especializa en contenidos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí los actores que entran en el desarrollo de ese tipo de software cumplen otros roles que no son los habituales. Por ejemplo, hay un experto que se llama de diseño instruccional quien escribe ese prototipo. Y por ahí no sabe programar. Entonces, trata de hacerlo ahí, después el programador empieza a ensamblarlo, desecha ese prototipo, porque como PowerPoint no va a llegar a ningún lado, y empieza a programar y toma las indicaciones de ahí. Por eso les digo, son modelos y formas de programar diferentes. En la que les cuento se empieza a parecer un poquitito más a cosas que vamos a ver en las próximas clases. El desarrollo por fase, que puede ser incremental e iterativo, es el incremental, el sistema se va armando como un rompecabezas, voy ensamblando piezas y obtengo el software. Y el iterativo es tengo como un todo de entrada, pero voy iterando sobre cada función, mejorándola, ampliándola, sumándola, ¿sí? Porque hay modelos que son iterativos incrementales, con eso lo vamos a ver. El modelo de espiral trabaja desde la parte de análisis del mantenimiento, revisando cada fase y haciendo una espiral en cada vuelta y teniendo en cuenta los riesgos que se asumen en el desarrollo del sistema. Es como que es uno de los que profundiza, entre otras cosas, en la toma de conciencia de los riesgos que se pueden ocurrir en el desarrollo del sistema. Todas estas formas de desarrollar con modelos de proceso tienen un sentido, ¿sí? Que apuntan a una buena práctica de ingeniería de software y a lo que se conoce como realizar los procesos de desarrollo con calidad. Si yo voy siguiendo esas indicaciones, mi producto final se espera que sea de calidad. Todas estas formas de pensar el software remiten a una estrategia que es interesante, que yo después se las vamos a contar cuando veamos las metodologías más nuevas, que son las metodologías ágiles. Más nuevas no quiere decir que salieron ayer, sino que hace como 20 años que se utilizan, pero son distintas. Que este tipo de desarrollo construye el software como si fuera una catedral, ¿sí? Es decir, uno ve el desarrollo del software. Imagínense la Catedral de la Plata. Ustedes la miran y dicen, wow, ¿cómo hicieron eso? Bueno, hicieron eso porque hubo un plano, una arquitectura, hubo algo diseñado, un cálculo. Todo eso fue estructuralmente levantado y ordenadamente compuesto. No pude haber puesto la cúpula sin haber puesto la base. A eso me refiero. En cambio, hay otras metodologías que no son estas, que trabajan el software como si fuera un bazar. Cuando hablo de bazar, hablo de las casas esas que hay en el centro, los bazares, que eran las antiguas casas de un peso, ahora son los bazares chinos, donde ustedes entran y esa estructura no está tan bien armada. Es hasta caótica, pero en ese caos hay un orden. Y ustedes miran y pueden ver, por ejemplo, saben dónde buscar los plásticos, saben dónde buscar los promedios, saben dónde buscar las alfombras,
si saben si algo está o no está. Entonces, bueno, es otra manera, y no necesariamente tengo que poner primero los saumerio que las sombras, ¿de acuerdo? Esa forma de armar y diseñar y desarrollar un sistema corresponde a otra idea. Hay un artículo que después lo pueden buscar, que se llama La Catedral y el Bazar, donde se dan los detalles, ¿no? De esto que les estoy contando muy anecdóticamente. Pero bueno, esto creo que más o menos resume la idea de lo que queríamos compartir con ustedes. ¿Sí? Así que bueno, no sé si, bueno, ahora vemos si quieren hacernos preguntas, si los profes quieren agregar algo que me haya olvidado, que puede ser que sí. Ahí les dejo, que voy a levantar el chat. Ahí está, no veía el chat, ahora llegó el chat. Para que puedan hacernos preguntas. Bien. No sé